Del odio al amor, escrito por Mari Yanes y narrado por Astrid Graham, para el canal Candy Amigas Audio Fix. Capítulo 10. El aire del laboratorio, habitualmente cargado del olor a ácidos, a metal limpio y a la quietud del pensamiento concentrado, ahora estaba electrizado por una ira tan poco característica que hacía parecer a los frascos de reactivos cercanos temblar en sus estantes. Terry tenía a Esther agarrado por las solapas de su bata de laboratorio, empujándolo contra una mesa llena de planos y extraños artefactos de latón. Los ojos del heredero, de un azul gélido que ahora ardía con el fuego de la frustración herida, estaban clavados en el rostro atónito de su amigo. ¿Por qué le dijiste eso, idiota?, rugió, su voz áspera, destrozando el sagrado silencio del lugar. Con una sola palabra, con tu maldita literalidad, has echado por tierra todo. Esther, aunque sorprendido, no se resistía. Sus gafas estaban torcidas, pero su mente analítica aún intentaba procesar la falla en su error. No pensé que Candy se refería a otra cosa. Logró articular, su voz clara a pesar de la presión en su pecho. Asumí que hablaba de tu motivación y le confirmé que sí, que el origen era externo, pero que tus intenciones habían evolucionado. Ella no preguntó por mis intenciones evolucionadas. Lo interrumpió Terry, sacudiéndolo con rabia impotente. Preguntó si todo era una farsa, si solo actuaba por obligación. Y tú, con tu sí, le diste la respuesta que más temía. Ahora Candy no me quiere ni ver, gracias a tu precisión de máquina rota. Archie, que había estado observando con el rostro descompuesto, se interpuso, colocando sus manos sobre los brazos de su amigo. Basta, Terry, suéltalo. Esto no ayuda. Esther es Esther. No calcula el impacto emocional de las palabras, solo su veracidad lógica. El error ya está hecho, ahora hay que pensar en cómo solucionarlo. Terry soltó a Esther con un gruñido, dando un paso atrás. Esther se enderezó, ajustando sus gafas con un gesto mecánico. Su expresión ahora era de una genuina consternación al comprender la magnitud de su metedura de pata. Lo lamento, Terry. No fue mi intención. La interacción humana a veces carece de la elegancia de una ecuación. No es tu culpa, hermano, murmuró Archie, frotándose los ojos. Es culpa de quien sea que sembró ese veneno en la mente de Candy. Ella no inventó ese rumor de la nada. En ese momento, la puerta del laboratorio se abrió con cuidado y Patty asomó la cabeza. Su rostro, normalmente sereno, estaba pálido y lleno de preocupación. Al ver la escena, a Terry con el puño aún cerrado, a Esther desarreglado, a Archie con expresión cansada, supo que estaba en el lugar correcto. «¡Chicos!», dijo, entrando y cerrando la puerta atrás de sí. «Patty», exclamó Archie con un destello de alivio. Esther, sin embargo, pareció aún más nervioso al verla. «Hola, Patty, no creo que este sea un buen momento para...» «Sí lo es», lo interrumpió ella, su voz firme. «Pensé que los encontraría aquí. Vine porque no creo que Terry sea capaz de hacer algo así, de decir esas cosas horribles sobre Candy. Esas mentiras que están circulando». Terry se volvió hacia ella, su ira momentáneamente desplazada por una esperanza agónica. ¿Tú qué sabes? ¿Qué mentiras? Patty, por favor, dime algo que tenga sentido. Patty se acercó mirando a cada uno de ellos. Elisa y Luisa vinieron al salón de literatura. Dijeron que el rumor había empezado por ti, Terry. Las palabras, dichas en voz clara por Patty, sonaron aún más grotescas y viles. Terry sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué?, murmuró, la incredulidad ahogando su rabia. ¿Que el rumor empezó por mí? Esa es una tontería monumental. Yo no he abierto la boca con nadie, excepto con ustedes dos, y jamás diría algo así de ella. Archie frunció el ceño, su mente rápida trabajando. Espera, Terry, tal vez Elisa no lo empezó. Quizás solo lo está esparciendo, pero alguien tuvo que alimentarle la información. Alguien que conociera la parte real, la presión de tu padre, y la retorció. Patty negó con la cabeza, sus ojos avellanas escudriñando el problema. No creo que Elisa pudiera haber llegado sola a esa conclusión. Es demasiado específica.
La mitad del campus ya lo está comentando, y para que un rumor así prenda entre los chicos que son más reacios a estos chismes sentimentales, tiene que haber algo de credibilidad inicial, algo que parezca venir de una fuente cercana a ti. El silencio pesado cayó sobre ellos. La lógica de Patty era impecable. El rumor no había nacido de la nada. Tenía una semilla de verdad, la amenaza del duque, pero había sido envenenada y cultivada por alguien con malas intenciones. Fue Esther quien, recuperando su compostura analítica, habló. Su voz era baja, pensativa. Neil. Archie lo miró y de repente los recuerdos se encajaron. ¿Te refieres a esa vez cuando hablamos, cuando Terry nos contó lo de su padre? Sí, asintió Esther. Fue muy sospechoso que estuviera ahí, justo después de que saliéramos de la habitación. El corredor estaba vacío. Él dijo que había olvidado un libro, pero su comportamiento era nervioso, atípico. Él debió escucharnos. Terry cerró los ojos, la imagen del joven Ligan, tímido y torpe, apareciendo en su mente. Luego otra imagen se superpuso, la de Candy en la fiesta de la cosecha, rechazando los avances de un joven insistente. Neil Ligan, murmuró abriendo los ojos. Lo recuerdo, es el hermano de Elisa, el que pretendía a Candy por puro interés en la fortuna de su familia. Archie me contó, es un trepa, un oportunista sin gracia. Archie golpeó su puño contra la palma de su mano. Claro, debió planear todo esto. Escuchó nuestra conversación, tomó la parte del ultimátum de tu padre y la mezcló con veneno. La esparció probablemente a través de su hermana y su círculo, haciéndolo parecer como si viniera de ti. Todo para que tú y Candy se pelearan, para sembrar desconfianza, para hacerte quedar como un cínico que solo actúa por obligación. Y lo logró, concluyó Terry, su voz cargada de una amargura profunda. Perfectamente. Ahora estoy de vuelta al principio, peor que al principio. Ahora ella no solo me ve como el engreído de siempre, sino como un mentiroso manipulador. Patty observó el rostro desolado de Terry. La rabia inicial se había disipado, dejando al descubierto un dolor genuino, una frustración que iba más allá del orgullo herido. Si Candy no te quiere ver, sugirió con delicadeza, ¿por qué no intentas mandarle un recado, una carta quizá, explicando todo? Terry negó con la cabeza, un gesto lento y pesado. No me contestará. La conozco desde que era una niña. Cuando Candy se enfada de verdad, se encierra en sí misma. Es como una almeja, cierra su concha y no hay forma de abrirla hasta que ella decide que ha pasado suficiente tiempo. Y esta vez la he herido en algo profundo, en su orgullo, en su confianza. No creerá nada de lo que le escriba. La desesperanza en su tono era palpable. Por primera vez, el siempre seguro, o al menos aparentemente seguro, Terrence Granchester parecía derrotado. Patty bajó la mirada, sintiendo el peso de la situación. Esther, sin embargo, no se rindió. Su mente, una vez liberada del terror inicial, comenzó a trabajar en el problema como si fuera un rompecabezas. Sus ojos, tras los cristales de sus gafas, brillaron con un destello de inspiración. «Ya sé», anunció, su voz recuperando su claridad característica. Archie lo miró, expectante pero cauteloso. «Si tienes alguna idea, hermano, que sea ahora, y que sea mejor que tu última intervención». Esther ignoró el comentario. «Se acerca el 5º domingo del mes», dijo como si fuera la pieza clave. «Y ella no quiere leer una carta de Terry, él mismo puede hablar con ella, directamente». Terry frunció el ceño. «¿Cómo? Si no se acerca a mí, si huye cuando me ve». «Con la ayuda de Patty», continuó Esther señalando a la joven. «Y aprovechando el 5º domingo. Es el día libre mensual, ¿recuerdan? No hay clases estructuradas. Los estudiantes pueden pasear por los terrenos designados, visitar la capilla, la biblioteca, o, en el caso de los que tienen permiso especial, recibir visitas familiares en la sala de huéspedes». Una comprensión lenta comenzó a iluminar el rostro de Archie. «La sala de huéspedes está en el ala este, separada de los dormitorios. Es un espacio neutral. Y el 5º domingo, las normas de separación por género se relajan ligeramente para las visitas familiares supervisadas». Patty asintió, captando la idea.
Si yo consiguiera que Candy viniera conmigo a la sala de huéspedes con la excusa de que mi abuela viene de visita y quiere conocerla o algo así. ¿Y si yo Interrumpió Terry, el plan tomando forma en su mente. consigo que mi padre, o mejor, que la tía abuela Elroy solicite una visita ese mismo día? Podría coincidir allí. Sería un encuentro casual, pero un espacio donde no podría oír fácilmente, donde tendría que escuchar. Exactamente, confirmó Steer satisfecho. Es un entorno controlado, público pero lo suficientemente privado para una conversación. Por primera vez desde que Candy se había alejado en la colina, una chispa de esperanza, pequeña pero tenaz, volvió a encenderse en los ojos de Terry. No sería fácil. Tendría que convencer a su padre o a la temible tía abuela Elroy para que colaboraran, algo que, irónicamente, no les costaría trabajo, dado su deseo de casarlos. Tendría que confiar en que Patty podría llevar a Candy al lugar correcto en el momento exacto. Miró a Patty, luego a Steer y finalmente a Archie, sus amigos, los únicos que estaban de su lado. Está bien, dijo, su voz recuperando un deje de su antigua determinación, pero templada ahora por la humildad de la necesidad. Hagámoslo, planifiquemos el 5º domingo. Es nuestra única oportunidad. No puedo dejar que Neil Ligan y sus mentiras roben lo que apenas hemos empezado a construir. El 5º domingo amaneció con un cielo despejado y un sol tímido que prometía una jornada agradable, completamente ajeno a los nudos de nerviosismo que se habían formado en varios estómagos del Colegio San Pablo. A la hora acordada, frente a las grandes puertas de hierro forjado que separaban el mundo severo de la academia del pueblo adyacente, Candy esperaba. Llevaba un vestido sencillo pero elegante de encaje color crema, con un pequeño sombrero a juego y un parasol que hacía juego, más por hábito que por necesidad. Jugueteaba con el mango, sus ojos verdes escudriñando la calle con una mezcla de expectación y ansiedad. «¡Hola, Candy!». La voz alegre de Patty la sacó de sus pensamientos. Su amiga se acercaba, vestida con un traje de 2 piezas de color lila que le sentaba muy bien y una sonrisa que a Candy le pareció ligeramente forzada. «Hola, Patty», respondió Candy, devolviendo la sonrisa. «¿Qué pasó? ¿Por qué tarda tanto tu...?» La pregunta se le congeló en los labios. Por detrás de Patty, caminando con esa despreocupación estudiada que solo podía pertenecer a una persona, apareció Steer Cornwell, con su habitual traje informal pero impecable, sus gafas brillando al sol. Y a su lado, haciendo que el corazón de Candy diera un vuelco brusco y desagradable, estaba Terry. No llevaba su uniforme, sino ropa casual, unos pantalones bien cortados, una camisa blanca con las mangas remangadas y una chaqueta de sport. Parecía normal, demasiado normal para la tormenta de emociones que su sola presencia desataba en ella. Candy agarró del brazo a Patty y la apartó unos pasos, bajando la voz a un furioso susurro. «¿No me dijiste que vendría él? Patty, esto no era el trato. Ibas a venir con tu visita y yo te acompañaría. No una expedición a 4. Patty, con los ojos muy abiertos en una expresión de genuino pánico que no era del todo fingida, se mordió el labio. «Yo tampoco lo sabía, lo juro. Creo que Terry hizo lo mismo con Steer. Los dos debieron urdir esto por su cuenta. Por favor, Candy, no me dejes sola con Steer. Es muy intenso cuando habla de presión atmosférica y de la estructura ósea de las jirafas. Necesito apoyo moral». Candy miró a su amiga, cuyo terror ante la perspectiva de una tarde de monólogos científicos de Steer parecía auténtico. Luego miró a Terry, que había detenido su avance a unos metros de distancia, observándolas con una expresión impenetrable. Suspiró, derrotada. No podía abandonar a Patty a su suerte, más cuando ella fue cómplice de dejarlos conocerse. «Ay, está bien», cedió con un suspiro que hablaba de resignación. «Solo por ti. Porque te debo una, Patricia O'Brien, una grande». Patty sonrió, aliviada, y enlazó su brazo con el de Candy. «Gracias. Lo siento.
se acercaron a los chicos. Esther saludó con una inclinación de cabeza. Buenos días, Candy. Patty nos dijo que te unirías. Excelente. La probabilidad de diversión aumenta exponencialmente con un grupo par. Terry, por su parte, se limitó a asentir, sus ojos azules posándose en Candy con una intensidad que ella decidió ignorar. Hola, Candy. Ella mantuvo la compostura, aunque su voz sonó más fría de lo que pretendía. Hola, Terry. Esther, incómodo con la tensión tácita, se aclaró la garganta. Bueno, pensamos dar un recorrido por el parque municipal. El follaje otoñal presenta una paleta cromática fascinante en esta época. Y luego una visita al zoológico, añadió Archie, quien apareció de la nada como era su costumbre, con una sonrisa deslumbrante. Ya puedo oler el helado fresco desde aquí, y los aromas menos frescos de los animales, pero es parte del encanto. El grupo se puso en marcha, una formación incómoda. Patty y Esther caminaban un poco por delante, ella escuchando con atención fingida, mientras él disertaba sobre la eficiencia energética de los diferentes tipos de locomoción animal. Archie entre los dos pares haciendo comentarios alegres y tratando de mantener un hilo de conversación general que nadie realmente seguía. Candy y Terry iban a la zaga, en un silencio elocuente, separados por una distancia que podría medirse en kilómetros. Llegaron al zoológico, un lugar popular los domingos. La multitud era considerable, una masa de familias, parejas y grupos de jóvenes que se movía como una marea entre las jaulas y los recintos. «No logro ver dónde están», exclamó Candy, alzándose de puntillas, tratando de localizar el sombrero lila de Patty o la cabeza rubia de Archie entre la multitud. Habían desaparecido. Terry, que era más alto, miró a su alrededor. Creí que estaban justo enfrente de nosotros, junto a la jaula de los lémures. Pues no están, dijo Candy, una punzada de pánico o era alivio clavándose en su estómago. Se los ha tragado la gente. Quizás si los buscamos, sugirió Terry con una calma que a Candy les resultó sospechosa. Seguro que los encontraremos en alguna otra parte del zoológico. El lugar no es tan grande. Candy evaluó sus opciones. Huir sola sería una descortesía monumental con Patty, a quien supuestamente estaba acompañando. Pero quedarse a solas con Terry... No puedo irme y dejar a Patty, pensó resignándose. Además, si me voy, parecerá que le tengo miedo. Y no le tengo miedo, le tengo una rabia enorme y confusa, pero no miedo. Está bien, concedió, adoptando un tono práctico. Pero antes vayamos por algo de comer. Por aquí creo que vi un puesto de helados. El aroma dulzón, de hecho, llevaba rato tentándola. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, asomó a los labios de Terry. Hablas como Esther. Lo primero son siempre las golosinas. Candy lo miró, indignada. ¿Yo? No soy ninguna comelona que solo piense en comer. Como para contradecirla heroicamente, su estómago eligió ese preciso instante para emitir un sonoro y vergonzoso rugido. El sonido, perfectamente audible a pesar del bullicio circundante, hizo que Candy se quedara petrificada, mientras un calor intenso le subía desde el cuello hasta la raíz del cabello. Terry, por su parte, logró mantener la compostura, aunque sus ojos brillaban con una diversión mal disimulada. No te sale bien mentir, comentó, su voz cargada de una ternura burlona que la desconcertó. Pareces una niña tratando de esconder una galleta robada. ¡Solo cállate!, bufó Candy, dándose la vuelta con brusquedad y encaminándose hacia el puesto de helados, sus mejillas ardiendo como ascuas. Compraron sus helados, chocolate para ella, vainilla para él, y reanudaron su búsqueda, ahora con el dulce consuelo en mano. Caminaron junto a los recintos, viendo pasar las manadas de cebras, las jirafas de cuellos imposibles, los osos perezosos. Por unos minutos, la tensión se disipó, reemplazada por la simpleza de un paseo y un helado bajo el sol. Mira, Candy, dijo Terry en un momento, señalando no hacia un animal, sino hacia el cristal pulido que servía de ventana a la exhibición de los chimpancés. Candy, esperando ver a Patty o a Archie, se acercó. ¿Qué?
¿Alguna noticia de los chicos? No, respondió Terry. pero sí de tu reflejo. Candy frunció el ceño y miró el cristal. Su propia imagen, con el vestido crema y el helado, se reflejaba con claridad. Pero justo detrás de ella, dentro del recinto, un joven mono se había acercado al vidrio y estaba estudiándola con una concentración cómica. Luego, el primate, con una expresión de profunda curiosidad, comenzó a imitar sus gestos. Se tocó el sombrero imaginario, se pasó una mano por el pelo y finalmente hizo una mueca exagerada, sacando la lengua y poniendo los ojos en blanco, como burlándose directamente de ella. Terry no pudo contener una risa ahogada. Creo que te voy a tener que llamar de otra manera ahora. Mona Pecas, le caíste en gracia. Candy sintió que el vapor le salía por las orejas. La indignación por el apodo, sumada a la humillación de ser objeto de burla de un primate, fue demasiado. ¿Cómo te atreves a...? En su arranque de furia, gesticuló con brusquedad y el codazo de helado de chocolate que sostenía con elegancia salió volando de su cono, describiendo un arco breve y trágico antes de estrellarse contra el suelo. ¡Ay, mi helado!, exclamó con genuino dolor, mirando el desastre como si fuera una tragedia griega. Terry observó la escena, desde la mueca del mono hasta la expresión de consternación absoluta en el rostro de Candy. Luego, sin decir nada, extendió su propio helado de vainilla hacia ella. No te pongas triste. Toma, te doy el mío. Candy lo miró, desconfiada. Pero es tu helado, ya lo has probado. Descuida, dijo él con un encogimiento de hombros. Es mejor que te lo dé antes de que te mueras de hambre o de rabia. Además, la vainilla es un clásico, universalmente aceptado. Candy, tras un último vistazo de lamento a su chocolate difunto, aceptó el cono. Alzó su nariz con un gesto de falsa dignidad. Si tú lo dices... Llevó el helado a sus labios y tomó un bocado. La vainilla era suave, cremosa, perfecta. Pero entonces, su mente, siempre lista para sabotear cualquier momento de paz, hizo una conexión catastrófica. Terry ya probó de este helado. Sus labios tocaron este mismo cono. Al compartirlo ahora, es como un beso indirecto. Un sonrojo intenso que nada tenía que ver con el sol inundó su rostro. Bajó el helado como si le hubiera mordido. Terry, que observaba el cambio, preguntó con genuina curiosidad. ¿Pasa algo, Candy? ¿No te gusta la vainilla? No, nada, balbuceó ella evitando su mirada. Está bueno. Muy bueno. Vamos, mejor sigamos por el otro lado. Ya debe de ser casi la hora de volver al colegio. Comenzó a caminar con paso rápido, deseando poner distancia entre ella y el helado comprometedor, y sobre todo entre ella y los ojos azules que parecían verla demasiado. Terry la siguió, su sonrisa reapareciendo. Sí, por cierto, comenzó, su tono cambiando, volviéndose más serio. Candy se detuvo, sintiendo el cambio en el aire. Se volvió lentamente. ¿Qué? Sobre lo que pasó en la colina, dijo Terry, acortando la distancia entre ellos hasta quedar a un paso de ella. Candy endureció su expresión, irguiendo de nuevo sus defensas. No quisiera hablar de eso, ya está dicho. Pero yo sí, insistió él, su voz firme pero suave. Candy, escúchame. Yo nunca haría algo solo porque me lo ordenara mi padre. Nunca. No fui amable contigo, no te ayudé. No intenté conocerte porque quisiera presumir o cumplir con un deber. Ese no soy yo, no más. La sinceridad en su voz era tan palpable que las defensas de Candy se resquebrajaron un poco. Lo miró a los ojos buscando el engaño, la actuación. ¿Entonces por qué?, preguntó, su voz apenas un suspiro. Si no era por obligación, ni por burlarte de mí como antes, ¿por qué? Terry dio un paso más. La multitud a su alrededor parecía desvanecerse, el bullicio convertirse en un zumbido lejano. Candy instintivamente retrocedió hasta que su espalda encontró el tronco rugoso de un viejo árbol que bordeaba el sendero. Él no retrocedió.
se inclinó ligeramente, colocando una mano en la corteza, a un lado de su cabeza, encerrándola sin tocarla. Sus ojos zafiros, ahora serios y profundos, la mantenían cautiva. Es porque me gustas, dijo, y las palabras, simples y directas, cayeron en el pequeño espacio entre ellos como una declaración. Mucho, Candy, más de lo que creía posible. Quise conocerte más, a la verdadera tú, y eso me llevó a descubrir lo de Clint, a trepar ese maldito árbol, a querer estar cerca. Todo eso nació de ahí. Candy sintió que el aire le faltaba. Su pulso se aceleró hasta un galope suave. Me gustas. 2 palabras que había soñado oír en otro contexto, de otra persona, pero que, saliendo de sus labios, tenían un peso, una realidad que la aterraba y la electrizaba a la vez. Pero logró articular, su mente buscando desesperadamente una objeción. ¿Y si solo lo dices porque pensabas que era otra persona, porque creíste que Julieta era diferente, alguien que no era yo? Terry negó lentamente con la cabeza, una sonrisa triste y comprensiva en sus labios. Eras Julieta, Candy, con o sin el disfraz, con máscara o sin ella, la valentía, la chispa, el corazón. Eso eras tú, eso eres tú. Quiero decir que si te hubiera visto sin el disfraz desde el primer momento, si no hubiéramos tenido todos esos años de forcejeos tontos, aún así habría sido la Julieta que llevaba toda la vida buscando sin saberlo. Hizo una pausa, su mirada recorriendo su rostro, deteniéndose en sus ojos, en sus pecas, en sus labios entreabiertos. Candy, desde hace mucho, desde que éramos niños, creo que... Fue entonces cuando una voz clara, cordial y perfectamente colocada cortó el hechizo como un cuchillo. Hola chicos, no sabía que estaban aquí. Ambos se sobresaltaron, separándose bruscamente como si les hubieran echado un cubo de agua fría. Voltearon hacia el origen de la voz. Allí, con el sol dorando su cabello rubio miel y una sonrisa amplia y despreocupada en su rostro, estaba Anthony Brown. Vestía ropa casual impecable, con esa elegancia natural que siempre parecía llevar puesta. Sus ojos azules, de un tono más claro que los de Terry, pasaron de Candy a Terry y viceversa, captando la intimidad de la escena con una perspicacia instantánea. Candy, dijo Anthony, su voz cálida. Tanto tiempo sin verte. No sabía que estabas con Terry. Hizo una pausa calculada, su sonrisa no decayendo, pero sus ojos encontrando los de Terry en un instante de reconocimiento mutuo cargado de una cordialidad que, por debajo, brillaba con el frío destello del acero pulido. El aire, que en un momento antes había estado cargado de confesiones y posibilidades, se espesó de repente con una tensión nueva, más antigua y más compleja. Las miradas de Terry y Anthony se cruzaron, y en ese cruce silencioso, bajo el sol del zoológico y ante los ojos atónitos de Candy, se libró una batalla sin palabras. Era el descontento de una rivalidad rejuvenecida, el fastidio de una interrupción perfecta y la advertencia clara de que en el juego, lejos de simplificarse, acababa de adquirir un jugador más. Y este jugador, con su sonrisa de príncipe y su timing impecable, parecía saber exactamente cómo mover sus piezas. Continuará.